El despertar de la gran estrategia. Lo que van a ver hoy no es un resumen de noticias cotidiano. Es el análisis de un cambio de era. Mientras los medios occidentales se pierden en la telenovela diplomática de Berlín, en Moscú se acaba de firmar la sentencia de muerte para la complacencia de la OTAN. Vladimir Putin y Andrei Belousov han hablado, y sus palabras no dejan lugar a dudas. Rusia se prepara para una confrontación que va mucho más allá de Ucrania. Estamos ante el inicio de una movilización moral y estratégica que no veíamos desde hace 80 años, por decirlo así. Antes de entrar en las cifras aterradoras de bajas de Ucrania, el despliegue de misil S-500 al espacio y el plan maestro ruso hasta el año 2036, quiero pedirte algo vital. Mantener una voz disidente como la de que hablan Geo, en un mundo donde la narrativa oficial intenta asfixiar cualquier análisis alternativo, solo es posible gracias a ti. Si valoras la información sin censura, si buscas entender la geopolítica real detrás del ruido mediático, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con quienes aún buscan la verdad y sobre todo, suscríbete al canal. Cada interacción tuya es un escudo que nos permite seguir hablando con libertad y firmeza. Tu apoyo es la gasolina de esta voz que no se calla. Y ahora prepárense, vamos a desglosar por qué el ultimátum de Navidad de Washington ha chocado contra un muro de acero y cómo la coalición de los dispuestos en Europa está a punto de enfrentar a una Rusia que ya no cree en promesas de papel. El ultimátum de Berlín y los delirios de grandeza, ¿no? La gran telenovela de Berlín y el ultimátum europeo. Mientras el frente se desmorona, en Berlín se vive una auténtica telenovela política. Tras la última ronda de consultas entre los líderes europeos, ha estallado lo que los medios llaman una bomba informativa. Un supuesto ultimátum de la Unión Europea a Washington y Moscú. Los líderes europeos encabezados por el canciller alemán Friedrich Merz, junto a Macron y Starmer, han diseñado un plan que parece sacado de una realidad alterna. Proponen que tras el conflicto, Europa patrocine un ejército ucraniano masivo de 800,000 combatientes y despliegue una fuerza multinacional de paz, con apoyo técnico de Estados Unidos. Además, pretenden reconstruir Ucrania usando los activos congelados de Rusia. Es un plan que ignora por completo la realidad militar actual. Completamente fuera de la realidad. Hablemos de ese farol de Europa ante el eje Washington-Moscú. Este plan europeo es presentado como un ultimátum a la Casa Blanca. Obliguen a Rusia a firmar o lo haremos nosotros. Pero, ¿qué fuerza real tiene von der Leyen o Macron para amenazar a Washington? La realidad es que Europa está aterrorizada. Temen que Estados Unidos abandone la agenda ucraniana para centrarse en China. Como señala el politólogo Malek Dudakov, los europeos están lanzando un ultimátum, pero a Rusia. Exigen que Moscú detenga su ofensiva victoriosa y acepte que la entrada de Ucrania en la OTAN es un asunto interno. Es que es un cinismo sin precedentes. Pedirle al bando que va ganando que se detenga y acepte las condiciones del bando que está perdiendo. Ay, ay, ay. ¿Cómo la ven? Hablemos de la cuenta atrás para Zelensky. El reloj corre. Se habla de una espera de apenas 9 días para ver un cambio en la vía negociadora. Si hay un acuerdo pronto sobre los territorios, el equipo de Zelensky podría enfrentar una campaña de anticorrupción orquestada desde Occidente para forzar su salida. Kiev está perdiendo en el campo de batalla y, como advierten los expertos, sus aliados europeos no tienen ni el dinero ni las armas para cambiar la situación. Lo que vemos en Berlín no fue un plan de paz, fue un grito desesperado de una Europa que se queda sola en una guerra que ya no puede costear. Hablemos de ese ultimátum de Navidad y la garantía de platino, ¿no? El choque de Witkoff, Kushner y el 90% del acuerdo.
Pero la verdadera presión no viene de Berlín, sino de los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Según filtraciones de Axios y Político, las reuniones en Berlín han sido un poco de campo de batalla diplomático. Washington asegura que el 90% del acuerdo de paz ya está resuelto, pero ese último 10% es el que amenaza con hacer colapsar todo el tablero. ¿Mm? Estados Unidos ha puesto sobre la mesa lo que algunos llaman la garantía platino, una protección de seguridad similar al artículo 5 de la OTAN. Es una oferta histórica, garantías vinculantes a cambio de que Ucrania abandone formalmente su aspiración de entrar en la alianza. Sin embargo, hay un precio que Zelensky se niega a pagar: la retirada de las unidades ucranianas de las zonas no ocupadas del Donbass. Así que nos encontramos con la mejor oferta y el miedo al campo de batalla, ¿verdad? La advertencia de los emisarios estadounidenses a Zelensky, pues, ha sido brutalmente honesta. Esta es nuestra mejor oferta. Si no aceptas ahora, la situación solo empeorará. Y es que Washington no está usando teorías, sino pues ahora está usando la realidad del mapa. Advierten que si se firma antes de que el frente colapse por completo, Rusia simplemente tomará todo el Donbass por la fuerza y las condiciones de negociación para Kiev serán pues inexistentes, como lo hemos venido diciendo acá, ya es buen tiempo para atrás, ¿no? Los medios señalan una fecha clave y ahora hablan de un 25 de diciembre. Trump quiere un regalo de Navidad. El de la paz. Y eso significa que Zelensky tiene solo unos días para decidir si cede territorio para salvar al Estado o si arriesga todo en una apuesta militar que sus propios aliados ven como perdida. Ay, ay, ay. El dilema de la zona económica libre, esa famosa ZEE. Entre las propuestas de Estados Unidos aparece un concepto extraño: convertir el Donbass no ocupado en una zona económica libre. Zelensky ha rechazado esta idea de plano, calificándola de injusta y preguntando quién gestionará esta zona. Le preocupa si va a obtener dinero para sus mansiones o unas cuantas casillas más por ahí en el Caribe o bueno, no sé. Para Kiev, aceptar esto sería el reconocimiento tácito de la pérdida de soberanía. Pero mientras Zelensky discute la semántica de la gobernanza, las unidades rusas siguen avanzando. El ultimátum de Washington es claro: el tiempo de las garantías máximas se está agotando junto con el apoyo ilimitado de la Casa Blanca. El teatro de Zelensky y la factura de 50,000 millones, ¿verdad? El ultimátum de Navidad versus la realidad de Kiev. Ese ultimátum de Navidad, un título que suena a capítulo de libro de historia sobre el colapso de un régimen, ¿verdad? O algo así. Pero mientras algunos sueñan con ver a Zelensky ante un tribunal en Donetsk tras el regreso de Kiev y Odessa, a la esfera rusa la realidad política es mucho más cínica y enredada. A pesar de los rumores sensacionalistas sobre fechas límites para el 25 de diciembre o el Año Nuevo, no hay una confirmación oficial de un ultimátum cronológico estricto. Lo que sí hay es una desconexión total entre el discurso de Zelensky y la situación en el frente. El líder ucraniano se muestra satisfecho con las negociaciones, intentando proyectar una imagen de control que los mapas militares desmienten cada hora, cada minuto, cada segundo. Y es esa apuesta por la diplomacia Trump y el chantaje financiero, ¿verdad? Zelensky reconoce que las posturas con Washington sobre Donbass son mundos opuestos. Sin embargo, su nueva estrategia consiste en apostar al ganador. El líder ucraniano ahora afirma confiar en que la brillante diplomacia de Trump será la que convenza a Putin de ceder.
Es un giro retórico, y yo diría asombroso, de criticar a Trump a convertirlo en su única esperanza. Pero aquí viene la verdadera bomba. Zelensky ya ha puesto precio a la continuación de la guerra. Si el Kremlin no acepta sus términos, exige 50.000 millones de dólares anuales de financiación, pues esto es un mensaje claro a Occidente. O convencen a Rusia o preparen la chequera para una guerra eterna en nombre de la defensa de la civilización. Así que esto es o diplomacia o delirio. Porque mientras Zelensky habla de heroísmo y presupuestos multimillonarios, ignora que la paciencia de los contribuyentes occidentales también tiene un límite, que la brillante diplomacia de Trump, que no parece dispuesta a ignorar. Exigir 50.000 millones de dólares al año cuando el frente se está quebrando y tus aliados te están pidiendo cesiones territoriales no es diplomacia, es una huida hacia adelante. Zelensky está tratando de presentar la continuación del conflicto como una carga financiera tan pesada para Occidente que estos se vean obligados a presionar a Rusia. El problema es que Moscú, a diferencia de los aliados de Kiev, no está negociando por dinero, sino por seguridad nacional inalienable. Este bloque revela el verdadero juego de sombras detrás de las cámaras de Berlín y Washington. No se trata de paz, sino de una estrategia de rearmamiento disfrazada de diplomacia. ¿Verdad? Hablemos de la trampa de la tregua y el falso sí de Zelensky. El engaño de la renuncia a la OTAN. De esto ya hemos venido hablando anteriormente, pero ampliémoslo más. Parece que Zelensky finalmente ha aprendido a jugar sus cartas. Ahora afirma estar dispuesto a renunciar a la OTAN, pero cuidado, Lo hace con una condición que sabe casi imposible de cumplir. Exige garantías de seguridad de Estados Unidos y Europa tan sólidas que ni siquiera aliados históricos de Washington como Israel poseen hoy en día. Como señala el politólogo Malek Dudakov, esta oferta es una ilusión. Estados Unidos ha pasado décadas evitando compromisos de defensa tan directos. Zelensky no está cediendo, está pidiendo algo que Washington no puede o no quiere dar, para así poder decir que él intentó negociar, pero que fueron sus aliados quienes le fallaron. Es una maniobra para ganar tiempo mientras los europeos hacen guardia, para evitar que el régimen de Kiev colapse por completo, yo diría, ante la presión de Trump. Esa estrategia de la pausa, ¿no? Tregua o rearme. De repente todos en Occidente han recordado la palabra tregua. Se habla de una tregua de Navidad, de una tregua energética, de cualquier excusa para detener los cañones rusos en el momento de su mayor avance, que tienen exactamente en este momento. El plan de Zelensky y los líderes europeos es transparente. Simular que cooperan con el plan de paz de Trump para no perder su apoyo, mientras presionan con fuerza por un alto al fuego inmediato. El objetivo no es la paz definitiva, sino una pausa operativa. Necesitan detener la ofensiva rusa para restablecer el orden en sus líneas, reponer suministros y prepararse para continuar la guerra hasta el último ucraniano. Es el mismo guión de los acuerdos de Minsk, usar la diplomacia como un escudo para rearme. Y esto nos lleva al chantaje moral. Castiguen a Putin. Moscú se enfrenta ahora a un dilema diseñado en los despachos de Berlín. Si Rusia accede a la tregua, le da un respiro vital a un ejército ucraniano al borde del colapso. Pero si se niega, si Rusia mantiene su ofensiva, la maquinaria de propaganda occidental pues ya tiene preparado el guión. Culparán al Kremlin de interrumpir el proceso de paz. Y lanzarán una nueva ráfaga de histeria internacional bajo el lema de castiguen a Putin. Es una trampa retórica.
Zelensky está intentando convertir su debilidad militar en una ofensiva mediática, buscando que el mundo olvide que su intransigencia la que ha llevado a Ucrania al borde del abismo. Esa ilusión del 90% y la realidad rusa, ¿verdad? Y es que ese acuerdo que está al 90%, pues es que no vale nada. Al final del día podemos llenar horas de televisión con titulares sensacionalistas sobre ultimátums y acuerdos secretos. Se nos dice con insistencia que Washington, Europa y Kiev han alcanzado un acuerdo en el 90% de los puntos. Pero hay un pequeño detalle que todos parecen olvidar. No han llegado a ningún acuerdo con la única parte de la que depende la paz. Como siempre, ¿no? ¿Dónde está la participación de Rusia en todo esto? Así que la cifra del 90% es un ejercicio de relaciones públicas para calmar a los mercados y a los votantes. En la diplomacia de guerra, un acuerdo del 90% o del 99.9% es lo mismo que un acuerdo del 0%. Si no cuenta con el visto bueno, pues del Kremlin. Absolutamente. Mientras Occidente negocia consigo mismo, porque eso es lo que están haciendo, están negociando consigo mismo, y con un Zelensky que exige 50,000 millones anuales, Rusia observa en silencio. ¿Mm? Rusia no tiene prisa. Va de a poco, adquiriendo aldeitas, adquiriendo regiones. De esto discutimos en el video anterior, ¿no? Acerca cómo Rusia está básicamente conquistando, reinando Zaporozhia. Así que cualquier declaración que no incluya las condiciones de seguridad inalienables planteadas por Moscú en el verano de 2024, pues carece de valor real en el terreno. Sin ilusiones, el camino a la victoria. Así que, cuidado con el sensacionalismo y las falsas ilusiones de treguas navideñas. El ruido en Berlín y Washington es solo eso, ruido. La realidad es que no habrá paz firmada en despachos extranjeros mientras las tierras históricas rusas sigan bajo control de un régimen hostil. Rusia no necesita una oferta que solo le sirva para que Ucrania se rearme bajo una tregua ficticia. Los líderes rusos ya han expresado sus demandas mínimas y hasta que esas condiciones se cumplan, el camino a la victoria continúa a través de la fuerza y la consolidación. Mientras en Occidente hablan de porcentajes, en el frente se habla de realidades. Pero mientras los diplomáticos juegan a los porcentajes en los hoteles de lujo en Berlín, el mapa militar no espera a nadie. Pasemos de las palabras vacías a los hechos concretos. El comandante Syrskyi ha entrado en pánico. ¿Por qué? Porque Rusia acaba de cambiar sus tácticas y ha entrado simultáneamente en el corazón de dos ciudades estratégicas. Y bueno, hablemos del martillo de Belousov y la trampa de Kupiansk. Y por supuesto, no hay que olvidar Odessa, porque ahora Odessa está bajo el fuego de Belousov. Mientras en Berlín se habla de treguas, el ministro de Defensa ruso Andrei Belousov ha dejado claro que Odessa es una prioridad. Por quinto día consecutivo, las explosiones sacuden la ciudad portuaria. No son ataques aislados, es una campaña sistemática para demoler las defensas aéreas y la infraestructura logística que Kiev creía intocable. Esta ofensiva sostenida sobre Odessa es un mensaje geopolítico. Belousov no solo busca destruir almacenes, sino desgastar la capacidad de Ucrania para operar en el Mar Negro. Al mismo tiempo, Moscú ha blindado su postura diplomática. No habrá concesiones. Jersón y Zaporozhia son constitucionalmente rusas
y la presión sobre Odessa sugiere que el mapa aún no ha terminado de dibujarse, ¿verdad? Regresando al error del general Drapati en Kupiansk. De esto hablamos en el video que hicimos ayer. El frente de Kupiansk, el general Mijailo Drapati está cayendo en una trampa mortal. En un intento desesperado por imitar las tácticas rusas de microacumulación, cuestión que hablamos de eso, está enviando pequeños grupos de infantería hacia los suburbios de la ciudad. Pero lo que en el papel parecía una buena idea, en realidad se ha convertido en una carnicería sin sentido. Es que sí, los rusos lo pueden hacer porque tienen la capacidad logística. Olvidemos la parte táctica, la parte logística y de continuidad. Porque para hacer estos ejercicios de mandar pequeñas celdas de soldados de 2, 3 grupos pequeños, ellos requieren bastante logística. Cuestión que Ucrania no la tiene. La ejecución táctica de Ucrania está siendo deficiente. Drapati, pues, está quemando sus reservas de infantería en ataques fragmentados que no logran romper la línea rusa. Mientras las fuerzas rusas mantienen un rumbo firme y esperan que, pues, Ucrania se agote. La actividad ucraniana en Kupiansk-Uslovy empieza a languidecer. El intento de retomar la ciudad se está estancando irreversiblemente y la pregunta ahora es si a Drapati le queda algo más que soldados para sacrificar. Y el colapso en Guyapole. Pero mientras el drama se consume en Kupiansk, el verdadero desastre para Kiev ocurre en Zaporozhia. Tras romper las líneas defensivas en Ucrania, tardó meses de construir, Ucrania tardó meses en construir estas líneas, las tropas rusas ya han penetrado en el centro estratégico de Uliápole. La entrada en Uliápole es un golpe demoledor. Ya no estamos hablando de escaramuzas en campos abiertos. Los combates urbanos en el corazón de esta ciudad indican que la defensa ucraniana en el sur está fracturada. Si Uliápole cae por completo, el frente de Zaporozhia quedará expuesto, validando la advertencia que los diplomáticos rusos lanzaron en las mesas de negociación. El control ruso no es negociable, es un hecho consumado. Así que Kupiansk se estanca en la sangre de su propia infantería y Uliápole ve entrar a los tanques rusos en su centro. Ya ayer hablamos de un 50% de la ciudad. Pero esto es solo el inicio de una crisis mayor. Syrskyi acaba de recibir el informe que más temía. Ucrania se está quedando sin ciudades. Este es el enfoque de Syrskyi. Recuérdense que hablamos que los rusos van por aldeas, van por regiones pequeñas, microdistritos, que ya después, cuando uno voltea a ver al mapa, un día y un día también, el mapa cambia drásticamente. Al extremo que las ciudades están completamente rodeadas. El avance ruso ha entrado simultáneamente en el corazón de 2 núcleos urbanos más. Y bueno, ¿cómo es posible que las defensas se estén evaporando tan rápido? Es el efecto dominó en Zaporozhia y el enigma de Syrskyi. La liberación en cadena y el avance sobre Uliápole. El mapa de Zaporozhia se está tiñendo de rojo a una velocidad alarmante para Kiev. En una ofensiva relámpago, el ejército ruso ha liberado Barbarovka, de esto hablamos en el video anterior, Seliny High, Bezhyole, Chervonoye y Satiche. Pero el premio mayor es Uliápole, donde el combate ya no es en las afueras, sino en el corazón mismo de la ciudad. Las tropas rusas han logrado una
hazaña táctica: despejar los barrios de la margen izquierda del río Gaishur y cruzar la barrera fluvial en múltiples puntos. Bajo el paraguas constantes de drones y artillería y aviación, obviamente, las unidades de asalto están avanzando hacia el interior. No solo es un avance terrestre, es una operación combinada que está asfixiando a la guarnición ucraniana, atrapada entre el río y el fuego ruso. Y como siempre, ¿no? La carrera contra el tiempo y el río Terza. La estrategia rusa es clara: golpear antes de que Ucrania termine su próxima línea de defensa. El objetivo es que el frente colapse aquí, tal y como ocurrió en el río Yangshur, obligando a las tropas de Kiev a una retirada caótica, como lo señala el experto Yuri Podolyaka. Existe una carrera crítica. Ucrania intenta construir desesperadamente una línea en la orilla occidental del río Perjaya, Terza. Si Rusia logra quebrar la defensa de Guialpolde antes de que esas fortificaciones estén listas, no habrá nada que detenga el avance ruso por decenas de kilómetros. El colapso de Yangshur, pues se puede decir que fue el prólogo. Guialpolde podría ser el desenlace de la defensa de Zaporozhia. Hablemos del enigma, el enigma de Sirsky y la trampa urbana. Para el comandante en jefe Sirsky, Guialpolde se ha convertido en su enigma favorito. Una serie de decisiones donde todavía son negativas. Abastecer a la guarnición es casi imposible y el terreno mismo juega en contra de Ucrania. A diferencia de otras ciudades, Guialpolde carece de edificios de gran altura que sirvan como fortalezas naturales. Los soldados ucranianos se ven obligados a saltar de una casa pequeña a otra o intentar resistir en zonas de dachas que no ofrecen protección real contra los ataques aéreos rusos. Esto se ha convertido en un juego mortal de escondite donde los ataques rusos siempre encuentran su objetivo. Sirsky debe decidir: sacrificar a la guarnición entera o abandona el nudo logístico más importante de la región. Así que mientras en el sur las casas de Guialpolde se derrumban bajo el peso de la aviación rusa, en el Donbass el panorama es aún más oscuro. Estamos ante lo que muchos llaman el colapso de las ciudades. Por primera vez en la guerra, Rusia ha logrado penetrar simultáneamente en el centro de dos centros regionales. Y Sirsky se está quedando sin reservas para tapar los agujeros. Esa defensa elástica que le llaman los rusos, ¿no? Pasemos al estrangulamiento de Odessa y este método de Belousov. Esa campaña rítmica sobre Odessa. Mientras el frente terrestre en Zaporozhia se desmorona, en el sur, la región de Odessa vive su quinta noche consecutiva bajo el fuego. Pero no se equivoquen, ¿eh? Esto no es una serie de ataques aislados. Es una campaña sistémica orquestada por el ministro de Defensa ruso Belousov. Moscú parece haber perdido la paciencia ante los intentos ucranianos de sabotear la flota del Mar Negro, y la respuesta está siendo metódica y yo diría devastadora. Lo que estamos viendo en Odessa es una presión rítmica. Rusia está utilizando lanzamientos secuenciales de drones con intervalos mínimos. El objetivo no solo es destruir un almacén hoy, sino obligar a las defensas aéreas a operar sin descanso, agotando sus valiosas municiones y exponiendo la ubicación de sus radares. Es una cacería técnica. Sobrecargar el sistema para dejar la ciudad completamente desnuda ante ataques posteriores mucho más severos. Es esa degradación logística. Y por supuesto, el mensaje a los vecinos, ¿no? El objetivo de Belousov no es el centro de la ciudad para buscar titulares, como hemos dicho anteriormente, sino los suburbios y los centros de transporte. Rusia está atacando los nervios logísticos del sur, las rutas que conectan a Ucrania con Rumanía y Moldavia.
Este enfoque confirma que el impacto buscado es estrictamente militar. Al degradar las defensas aéreas de Odessa, Rusia está eliminando el sentido de seguridad en la retaguardia. Al interrumpir las rutas de suministro desde el extranjero, están asfixiando a la capacidad de Ucrania para sostener el frente sur a lo largo. Odessa ya no es una zona de tránsito segura. Se ha convertido en una fase de ataque continuo donde el daño se acumula noche tras noche hasta el punto de, podríamos decir, de no retorno. Así que desde los salones de Berlín, donde se sueña con treguas imposibles, hasta las casas de Guialpole que caen una a una y el cielo en llamas de Odessa, la realidad es una sola. El tiempo de juegos diplomáticos se está acabando ante la fuerza de los hechos. Zelensky puede pedir 50,000 millones de dólares y Washington puede ofrecer garantías de papel, pero en el terreno, las ciudades están siendo tomadas. La infantería en Kupiansk se está agotando y el escudo aéreo del sur se está evaporando. La pregunta ya no es si Ucrania puede ganar, sino que qué quedará de ella cuando el invierno ruso de Belousov termine su trabajo. ¿Mm? Así que llegamos a, podríamos decir, un callejón sin salida, ¿no? Y la coalición de los dispuestos. Sí, hay que hablar de ello otra vez. Que es, yo diría, pues todo esto ha llegado a un punto muerto de diplomacia. A pesar del ruido mediático sobre acuerdos inminentes, pues el corresponsal de guerra Eugeni Podubny es tajante. Dice, el plan de paz ha llegado a un punto muerto. Mientras Zelensky insiste en que ni de facto ni de jure reconocerá el Donbass como ruso, Moscú mantiene que ese reconocimiento es la base innegociable de cualquier conversación. ¿Verdad? Aquí es donde la diplomacia choca con la realidad constitucional. Para Rusia, el Donbass es territorio soberano. Para Zelensky, reconocerlo sería el fin de su régimen. Mientras estas dos posturas existan, cualquier plan de paz, incluyendo el de Trump, está condenado a un callejón sin salida. Como les digo, lo que hemos visto en Berlín no fue un esfuerzo por la paz, sino un intento de ganar tiempo para una nueva fase de la guerra. Esa coalición de los dispuestos, ¿no? La intervención europea. Porque aquí lo más preocupante, pues podríamos decir que viene de Londres. Un funcionario británico ha confirmado la existencia de la llamada coalición de los dispuestos, un grupo de países europeos que ya está preparando planes para desplegar sus propias tropas en suelo ucraniano, si es necesario. Esto cambia las reglas del juego. No solo están enviando armas, los ministerios de defensa de la Unión Europea ya tienen instrucciones para desarrollar planes operativos de defensa aérea, marítima y terrestre dentro de Ucrania. La reunión en Berlín no busca poner fin a la crisis, sino estructurar cómo Europa tomará el relevo de Estados Unidos de un paso, cuando Estados Unidos dé un paso atrás. Están fortaleciendo la capacidad militar de Kiev para una guerra de décadas, no para un tratado de paz. Y aquí nos encontramos que nuestro querido amigo Barletic, de The New Atlas, pues siempre ha tenido razón. Estados Unidos no se está escapando, simplemente está utilizando lo que desde marzo de este año Pete Hegseth dijo en Europa, creo que fue en Suiza, esto de la división de trabajos. Le están pasando ahora el rol a Europa, a la Unión Europea, a la OTAN. Que no hay que olvidar también de que la OTAN no es algo diferente a Estados Unidos. Estados Unidos es la OTAN, OTAN es Estados Unidos. Pero siempre utilizan esta magia de palabras para crear un tipo de distinción, pero no lo es.
Cuando uno escucha la OTAN, pues uno inmediatamente se pone, pues, que es Europa, pero no, es una organización estadounidense. Así que Brian Barletta tiene razón. Siempre lo ha venido diciendo. En este canal hemos discutido muchos de sus argumentos, de sus investigaciones, donde hemos también analizado los documentos que él ha utilizado para demostrar que todo esto ya ha sido planificado desde el 2000, si no me equivoco, 2009, y reconfirmado en el 2016 con otra serie de documentos que en su momento presentamos acá en De qué hablan. Y pues ahora, con mucho mayor razón, con la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos, se reafirma todo lo que hemos venido discutiendo acá. Estados Unidos no se está haciendo para atrás. Simple y sencillamente está dividiendo los trabajos. Ellos quieren dedicarse a China y Europa tiene que dedicarse, pues, a Europa. Eso es todo. Entonces, aquí no estamos viendo una negociación de paz. Estamos viendo una ganancia de tiempo para que Europa pueda ponerse ya en la ruta de su nuevo trabajo, que ha sido ordenado por Estados Unidos. Así que, mientras nos venden el humo de un acuerdo del 90%, la realidad es que Europa se prepara para la intervención y Zelensky se atrinchera en sus exigencias imposibles. Así es. El plan de Trump ha chocado con el muro del Donbass y la soberbia de Bruselas. La paz no se vislumbra en los hoteles de Berlín porque ninguna de las partes sentadas a la mesa tiene el poder de convencer a la única que falta, Rusia. El camino que han elegido Zelensky y sus aliados europeos no lleva a la mesa de negociaciones, sino a una mayor escalada que podría involucrar tropas extranjeras directamente en el conflicto. Como advierte Podobny, no hay lugar para el sensacionalismo. La victoria se decidirá en el campo de batalla, no en los pasillos de una Europa que se niega a aceptar la realidad. Que de hecho la conocen, pero solamente la niegan. Hablemos de la línea roja de la Constitución y el robo de fondos. La Constitución rusa como muro innegociable. Para aquellos que aún creen en acuerdos de intercambio de territorios, pues el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, acaba de lanzar un jarro de agua fría. Moscú no hará concesiones territoriales. Nieto. Punto. Ryabkov ha sido cristalino. Las provincias de Jersón, Zaporozhia, junto a la RPD y la RPL, son parte integral de la Federación Rusa según su constitución. No son monedas de cambio en una mesa de negociación. Son elementos fundamentales de la condición de Estado de Rusia. Ceder en esto sería violar su propia ley fundamental. Moscú no está negociando fronteras. Está exigiendo el reconocimiento de una realidad jurídica y militar ya establecida. Es ese dilema de la retirada y la presión de Trump, ¿no? Mientras Moscú se mantiene firme y, por ejemplo, el analista Yuri Podolyak lanza una predicción sombría para Kiev, que dice, para la próxima primavera, Zelensky tendrá que decidir si retira voluntariamente sus tropas de las partes de Jersón y Zaporozhia, que aún controla, o si espera a que el ejército ruso lo haga por la fuerza. La politóloga Elena Panina subraya que, a pesar de la enorme presión diplomática y las sanciones de Occidente, la postura de Moscú permanece inalterada. Las ofertas engañosas de Washington no están funcionando. Mientras tanto, Zelensky intenta desesperadamente equilibrar la presión de la administración Trump con las promesas de los euroglobalistas, quienes pretenden financiar la agonía del régimen mediante un préstamo de reparaciones, basado en los activos rusos robados. Es un esquema financiero para mantener viva una guerra que en mapa pues ya parece decidida. Y es que yo soy de la opinión de que si bien los europeos ya entienden cuál es su nuevo trabajo, la división que Estados Unidos ha hecho,
y pues ahora ya la ha hecho oficial. El que no cree en esta división es Zelensky. Zelensky no confía en la fuerza armamentista de Europa y por eso está desesperado. Él sabe que sin el apoyo de Estados Unidos, esto va directamente al fracaso. Hablemos de Novaplatonovka. Y mientras los diplomáticos se hunden en tecnicismos, el Ministerio de Defensa ruso sigue informando de realidades. Otra ciudad ha sido liberada. Novaplatonovka, en la región de Kharkov, ha vuelto bajo control ruso. El avance no se detiene ni en Zaporozhia ni en el Donbass. Ahora se consolida también en el norte. La liberación de Novaplatonovka es el recordatorio final de que mientras Zelensky espera fondos robados y Europa planea coaliciones, el ejército ruso avanza metro a metro, ciudad a ciudad, aldea por aldea, dacha por dacha. El mapa no espera a los diplomáticos. A ver, pasemos al horizonte de 2026 y el poder del Oresnik. Teníamos ya buen tiempo de no hablar del Oresnik, ¿no? Del avellano. Porque hay un informe de Putin donde se habla de un año de victorias sistémicas. Sí. El miércoles 17 de diciembre, pues el panorama de la guerra ha cambiado de escala. En una reunión clave de la Junta del Ministerio de Defensa, el comandante supremo Vladimir Putin ha confirmado lo que muchos sospechaban. La iniciativa estratégica rusa es total. Es solo un año. Más de 300 asentamientos, en un solo año, más de 300 asentamientos han sido liberados, incluyendo fortalezas que la OTAN consideraba inexpugnables. Y aquí de qué hablan, hemos ido detallando día a día todos estos sucesos, ¿no? Putin no solo celebra el avance territorial, destaca la destrucción de las unidades élites ucranianas entrenadas en Occidente. El mensaje, pues, es para Bruselas. Sus instructores y su tecnología no han sido suficientes para frenar la habilidad y el coraje del soldado ruso. La estrategia militar no se detiene. Se ha asignado al menos un año más para completar los objetivos, lo que indica que Moscú está preparado para una campaña larga y podríamos ver profunda. Este complejo industrial militar, que ahora podemos ver que es una máquina imparable, porque mientras Occidente lucha por reactivar sus fábricas, Rusia ha completado su reestructuración. El ministro Belousov ha logrado lo que parecía imposible: un suministro constante de misiles de precisión, drones y bombas guiadas con una eficacia superior al 80%. No se trata solo de cantidad, sino de calidad técnica. La Armada rusa se ha reforzado con el portamisiles estratégico Kinsas-Posharsky y la paridad estratégica está garantizada para las próximas décadas, por lo que realmente quita el sueño a los generales de la OTAN, pues que son las pruebas exitosas del Burevestnik, el Poseidón, sistemas nucleares de alcance ilimitado que según Putin siguen siendo únicos en el mundo. No lo digo yo, lo dice Putin. Oresnik, la sentencia final. Pero aquí hay una advertencia inmediata para, pues, el cierre de 2025. El sistema de misiles de mediano alcance Oresnik entrará en servicio de combate antes de que termine el año. ¿Cómo la ven? El Oresnik no es una promesa, es una realidad que ya ha sido probada en combate hipersónico, ¿no? Su despliegue masivo antes de finales de diciembre es la herramienta con la que Putin y Belousov planean terminar el trabajo. Es el mensaje final de disuasión si Occidente intenta escalar a través de la coalición de los dispuestos. Se encontrará de frente con una tecnología hipersónica contra la que no tienen defensa. Imagínense,
Más de 300 ciudades liberadas en un año y el Oresnik listo para entrar en servicio. Rusia no solo está ganando la guerra en el barro de Donbass, está ganando la carrera tecnológica contra toda la Alianza Atlántica. Pero, ¿qué significa esto para el ciudadano común? ¿Estamos ante una nueva movilización o es el poder tecnológico el que decidirá el destino de 2026? ¿Mm? Y es que, frente a la creciente histeria de la OTAN, que despliega armas en el espacio y siembra el miedo en Europa sobre una supuesta invasión inminente, pues Vladimir Putin ha sido tajante. Ha calificado estas advertencias como una mentira deliberada y un absoluto disparate. Rusia no es la amenaza. La amenaza es quienes usan el miedo para justificar una escalada ofensiva sin precedentes. Putin está exponiendo el mecanismo de propaganda de Occidente mientras la OTAN acusa a Moscú de planes expansionistas. Es la alianza la que rodea a Rusia. El comandante supremo recordó que incluso en las horas más oscuras, Rusia ha agotado hasta la última posibilidad diplomática. La responsabilidad de la tensión actual no recae en quien se defiende, sino en quienes solo saben hablar el lenguaje de la fuerza. A pesar de todo, Moscú mantiene la puerta abierta. Rusia propone un sistema de seguridad unificado en Eurasia y afirma que ya están observando los primeros avances en el diálogo con la nueva administración estadounidense. Este es un punto clave. Putin reconoce que con el cambio de mando en Washington hay una rendija de oportunidad. Sin embargo, no hay ingenuidad. Rusia está dispuesta a cooperar, pero solo en igualdad de condiciones. No habrá más dictados de terceros. La diplomacia rusa ahora se mueve desde una posición de fuerza y realismo, no de sumisión. Pero que nadie se confunda, ¿eh? El diálogo no es un síntoma de debilidad. Para el Kremlin, el único y verdadero garante de la soberanía nacional sigue siendo las Fuerzas Armadas. Su fortalecimiento sistemático es la prioridad absoluta. Mientras los diplomáticos hablan, porque sí, hablan, las fábricas de defensa trabajan y los misiles Oresnik, pues ahora ya entran en servicio. La conclusión de Putin es clara. Rusia prefiere la paz, pero está preparada para la guerra total si Occidente elige ese camino. La soberanía no se negocia en despachos extranjeros, se defiende en el campo de batalla y se garantiza con paridad tecnológica. Hablemos de esa hoja de ruta de 2027-2036 y el horizonte de 2026. Los objetivos innegociables y esa zona de seguridad. Vladimir Putin no solo ha mirado al presente, sino que ha trazado las tareas prioritarias para el futuro de su nación. La orden es clara. Los objetivos del Distrito Militar Central se alcanzarán. Si es posible, mediante la diplomacia. Si no, por la fuerza militar absoluta. Esto incluye la creación de una zona de seguridad que aleje cualquier amenaza de las fronteras rusas. Y es que este concepto de zona de seguridad, pues es una advertencia directa. Significa que Rusia no se detendrá hasta que la distancia entre las armas de la OTAN y el territorio ruso sea lo suficientemente grande como para garantizar la paz. No. Se trata solo de liberar regiones, sino de redibujar la geografía de la seguridad europea. Es la revolución militar, la IA, robótica y el espacio. El Kremlin ya mira hacia la próxima década. El nuevo programa estatal de armamento para el periodo 2027-2036 ya está en marcha. Y sus prioridades son una lección aprendida en el campo de batalla, defensa aeroespacial, guerra electrónica de vanguardia y una integración total de la inteligencia artificial.
Rusia está aplicando la experiencia de combate más intensa del siglo XXI para modernizarse. La prioridad es la robótica y el desarrollo de una constelación orbital para comunicaciones y navegación que no dependa de nadie. Bye bye GPS. ¿Mm? Moscú se prepara para una guerra que ya no solo se libra en el barro, sino en el espacio y en los algoritmos. La fuerza de disuasión nuclear sigue siendo el pilar, pero la tecnología de precisión, pues, es el nuevo estandarte. Y como señala el coronel Timur Sirtlanov, veterano de las fuerzas especiales, la situación avanza con paso firme. Ucrania se está desmoralizando y todas las tareas de la actual campaña de invierno están en camino de cumplirse. La confianza del alto mando ruso es total. Se están cumpliendo los objetivos establecidos para el 2026 antes de lo previsto. Mientras Ucrania se queda sin hombres y Occidente sin municiones, las tropas rusas mantienen operaciones ofensivas activas en múltiples frentes. No hay pausa. No hay dudas. La maquinaria rusa ha alcanzado su ritmo de crucero. El S-500 y el 500.000 de bajas. Sí, cifras del desastre en Kiev. El ministro de Defensa, Andrei Belousov, ha revelado estadísticas que deberían helar la sangre en los despachos de la OTAN. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido casi 500.000 de soldados. Esta cifra no es casualidad. Es el resultado de una efectividad quirúrgica. El 60% de los ataques de precisión rusos alcanzan su objetivo con éxito total. Belousov destaca un punto de inflexión ocurrido en agosto. Rusia ahora supera a Ucrania en drones en una proporción de 2-1. En la guerra moderna, quien domina el cielo táctico domina el terreno. Y Ucrania ha perdido esa carrera. La cantidad de bajas refleja un ejército que está siendo desgastado sistemáticamente por una maquinaria que no solo dispara, sino dispara mejor. El S-500 y el dominio del espacio cercano. Mientras Occidente discute envíos de armas obsoletas, Rusia ha puesto en servicio de combate su primera división de defensa aérea equipada con el sistema S-500, un sistema único en el mundo, capaz de destruir objetivos incluso en el espacio cercano. El despliegue del S-500 cambia las reglas del juego estratégico. No es solo defensa aérea, es una barrera contra satélites y misiles balísticos intercontinentales. Con esto, Rusia blinda su cielo ante cualquier intento de escalada global, enviando un mensaje directo a quienes planean llevar la guerra al espacio o utilizar misiles de largo alcance. Ese Schengen militar no de la OTAN. Belousov no ignora la realidad. La OTAN se prepara para un enfrentamiento total, desde la modernización de su inventario nuclear hasta la creación del Schengen militar, para acelerar el envío de tropas al flanco oriental. El ministro ha sido claro. La Alianza Atlántica busca estar lista para un conflicto directo a finales de la década de 2030. La respuesta de Moscú es la transparencia defensiva. Dice, nosotros no amenazamos, somos amenazados. Rusia está respondiendo a una arquitectura de guerra que se construye en sus fronteras y lo hace fortaleciendo su soberanía con tecnología que Occidente aún no puede replicar. Y es que aquí nos encontramos con el despertar de un gigante, ¿no? Ese fin 2026 y el fin de las ilusiones. Para quienes esperaban un compromiso rápido o el fin de las hostilidades, pues yo diría que el mensaje del coronel Andrei Pinchuk es una dosis de realidad brutal. El coronel dice, no hay indicios de que la operación especial termine pronto. Al contrario, las declaraciones de Putin y Belousov confirman que la lucha se extenderá durante todo el 26 y más allá. Se han acabado las esperanzas infundadas. Rusia ha aceptado que este es un camino largo. Como pueden ver, aquí Pinchuk
advierte que el comandante en jefe ha anunciado de facto una nueva campaña militar. Ya no se trata solo del Donbass. Es la preparación para una confrontación directa con una Europa que, a través de sus portavoces, ya le ha declarado la guerra a Rusia. El ministro de Defensa ya no solo entrena soldados, está transformando la industria y reestructurando toda la economía nacional para un estado de guerra permanente. Y aquí vamos de la autocrítica a la preparación total, porque Belousov ha hecho algo inusual en tiempos de guerra. Ha reconocido con honestidad que existió una escasez de municiones, pero asegura que ese problema ha sido solucionado. Esta autocrítica es la prueba de que el mando militar ruso ya no vive de eslóganes, sino de análisis tecnológicos y logísticos reales. Como señala el historiador Vladimir Rushansky, la postura de Putin es la única posible. Cero condiciones, cero concesiones. Cualquier debilidad hoy haría irreversible la escalada mañana. Es ese mensaje a los socios occidentales, que yo diría que es claro. Todo lo ruso volverá a Rusia. Moscú ha dejado de brazos cruzados el potencial científico y tecnológico. Ahora lo pone al servicio de una victoria que no admite términos medios, yo diría. Esa movilización moral de 80 años después, Rusia está entrando en un estado cualitativamente nuevo. No es solo el ejército el que se prepara, es toda la sociedad. Como ocurrió hace 80 años en la Gran Guerra Patria, el país se enfrenta a un desafío que pone a prueba su existencia misma. Estamos ante una movilización moral, yo diría. Rusia ha comprendido que la diplomacia es una herramienta deseable, pero ya no es una garantía. El país entra en un régimen de confrontación político-militar permanente. La soberanía ya no se pide, se ejerce y se defiende en un juego geopolítico donde Rusia ha decidido no dar un solo paso atrás. Así que hoy cerramos este análisis con una verdad que pocos se atreven a decir. Rusia ha cruzado el Rubicón. Las palabras de Putin y Belousov este 17 de diciembre de 2025 marcan el inicio de una fase mucho más amplia. Ya no es solo una operación en el Distrito Militar Central, es la consolidación de una nación que ha decidido recuperar su destino a cualquier precio. Desde el S-500 vigilando el espacio hasta el Oresnik listo para impactar. Rusia le dice al mundo que está lista para el 2026 y para las décadas que vendrán. Europa se prepara para la guerra, pero Rusia ya está en ella, movilizada no solo en armas, sino en espíritu. ¿Está el mando preparado para la Rusia que acaba de nacer hoy? ¿Podrá Occidente sostener una lucha larga contra un gigante que ya no tiene nada que perder y todo por recuperar? El tiempo de los chismes ha terminado. El tiempo de la historia ha comenzado. Gracias por acompañarme en este análisis de largo aliento. Si valoras la información sin filtros, suscríbanse, compartan, denle en me gusta. Mañana seguiremos aquí, en el centro de la noticia. Así como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.